Doctora, miedo creíble, miedo razonable, yo he escuchado indistintamente, ¿es lo mismo? No es lo mismo, pero en esencia las respuestas van a ser similares. O sea, no es lo mismo en el sentido de que el oficial de la frontera es el que va a determinar si hay un miedo razonable para referirlo a una entrevista de miedo creíble. Ahora bien, es muy importante, ya entrando en el tema a fondo, que aquellas personas que se presentan en frontera con el objetivo de pedir asilo, ya sea asilo político o ya sea asilo por cualquier otro tipo de las categorías que están protegidas, tiene que estar preparado para narrar su historia y responder las preguntas que le van a hacer. Nunca van a hacer las mismas preguntas. Obviamente esto va a variar en dependencia del oficial. Hay oficiales que preguntan más, hay oficiales que preguntan menos. También depende a veces de las circunstancias en las que se encuentre el centro de procesamiento en ese momento. Importante, ser elocuente, tener claro su historia. Nosotros tenemos muchas personas, o no muchas, pero bueno, algunas, que cuando vienen, por ejemplo, conmigo a una consulta inicial, y siempre me gusta a mí hacer algunas preguntas para familiarizarme con el tipo de caso. Y yo les pregunto, bueno, ¿y por qué usted salió de su país? Me dicen, bueno, por lo mismo que sale todo el mundo. Eso no es una respuesta. Hay que estar preparado para dar detalles, hay que estar preparado para dar fechas aproximadas. Una persona para que califique para asilo político tiene que haber sufrido persecución y algún tipo de daño, ya sea un daño físico, mental o en algunos casos económico. ¿Cómo uno va a narrar esa persecución? Bueno, uno tiene que tener claro la razón por la cual fue perseguido. Bueno, yo fui perseguido porque yo dije abiertamente en público en una reunión del CDR que no estaba de acuerdo con asistir a las votaciones, por ejemplo. Ya esa es una forma de expresión de oposición política por la cual puede surgir un acto de persecución. ¿Cómo puede surgir un acto de persecución? Bueno, pues quizás esta persona del CDR, este presidente del CDR, notificó al jefe de sector y el jefe de sector pues ya abrió un expediente de investigación y fue a casa de esta persona, ya sea para entregarle una citación o quizás para cuestionar su posición política y extender una especie de advertencia. Esto que les estoy narrando son ejemplos, pero son ejemplos de historias que suceden muy comúnmente en Cuba, sobre todo, que es donde hay un CDR, donde hay un jefe de sector, y que las personas tienen que saber articular. Tienen que saber articular en qué fecha aproximadamente fue que sucedió esto, cuál fue la consecuencia, ya sea me citaron a la estación de policía, saber narrar si usted fue a la estación de policía, qué fue lo que sucedió, lo dejaron detenido, cuánto tiempo estuvo detenido, qué tratamiento usted recibió en esa detención, cómo lo liberaron o si fue interrogado, qué fue lo que le preguntaron, qué fue lo que usted expresó. Hay que tener bien claro que todas estas preguntas se pueden hacer en una entrevista de miedo creíble. Y si el oficial que está haciendo la entrevista determina, ya sea o que usted no es creíble o que usted no ha sufrido persecución y daño, pues obviamente va a haber una decisión negativa. En el caso de que haya una decisión negativa, es muy, muy, muy importante que ustedes siempre soliciten la revisión a un juez. ¿Y qué va a suceder? Entonces van a comparecer ante un juez quien va a revisar esa determinación negativa que hizo ese oficial de asilo. Si el juez concuerda entonces con esa decisión del oficial, la persona va a estar deportada automáticamente y va a ser removida. Si el juez no concuerda, pues entonces va a revocar esa decisión de ese oficial de asilo y va a emitir una decisión positiva ante la cual puede usted entonces ser liberado para esperar su juicio de asilo dentro de Estados Unidos. Doctora, ¿por qué a las personas que hacen reentry, que son aquellas personas que perdieron corte, se aventuraron a volver a entrar nuevamente,
le hacen una entrevista de miedo razonable y ya no miedo creíble? Porque es la entrevista que hace el oficial de la frontera para determinar las circunstancias del caso, o sea, las circunstancias en que la persona, ya sea que salió o fue puesta a lo mejor en el MPP y no pudo esperar, quizás para que pueda articular la razón por la cual no está dispuesta o no le es seguro esperar esa audiencia en México, y para ratificar que de verdad la persona tiene un caso que pueda ser de mérito, que pueda ser positivo en una entrevista de miedo creíble y que pueda ser luego defendible ante una, ya sea entrevista final de asilo o ante un juez si es puesto en la corte. Pero es importante, no importa si ya sea el miedo razonable o el miedo creíble, que la persona siempre tenga claro que tiene que saberse su historia, que tiene que saber articular qué fue lo que pasó, por qué pasó y cómo pasó, y cuáles fueron los daños que recibió, ya sea que lo despidieron de su trabajo, ya sea que estuvo detenido, fue golpeado, fue amenazado, le confiscaron sus bienes, le cerraron su negocio. Todas esas circunstancias, la persona tiene que estar clara de que tiene que saber narrarlas. Estas pruebas que estamos hablando, por ejemplo, el ejemplo que usted puso muy bien, que es típico. El jefe de sector da y te da un acta de advertencia, porque usted se expresó en una reunión del comité o la asamblea del Poder Popular su desacuerdo con X o más cual cuestión y lo convierte en un opositor político abiertamente. Usted recibe una carta de advertencia de jefe de sector o un citatorio, sea verbal o por escrito. Sirve en esta línea de tiempo que vamos a armar después nombre del jefe de sector, hora en que te visitó, día, testigo y las consecuencias, por supuesto. Todos esos detalles serían ideales que las personas las tuvieran, pero no sucede así en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, muchas de las personas no tienen o no recuerdan exactamente, por ejemplo, el nombre del jefe de sector, no recuerdan exactamente el día que fue, pero si no recuerdan con exactitud tiempos y detalles, bueno, pueden a lo mejor decir, bueno, en alrededor de marzo del año 2018 o en julio del 2021, siempre deben tener una fecha aproximada, porque es su historia, es algo que le pasó a usted y algo que generalmente las personas cuando pasan no olvidan, porque esos impacta son eventos extraordinarios. negativa. Correcto, y es algo que siempre va a impactar de manera muy positiva su credibilidad y que va a ayudar incluso a ganar un asilo. Mientras más detalles hayan, más fácil es defender a la persona. Las historias generales no son buenas. Las historias demasiado generalizadas no aportan ningún detalle ni ninguna credibilidad. Y lamentablemente muchos cubanos tienden a hacer historias generalizadas. No funciona así, señores. Hoy en día, si un cubano no tiene un parol y lo que tiene es una 220A, tiene que entender que lo que tiene que defender es un asilo y que no es un juego. Si no logra ganar el asilo, pues va a tener una orden de deportación. Mientras más atención al detalle usted le presta a su caso, más fácil va a ser para usted y más elementos de defensa va a aportar para el abogado que lo esté representando. Es correcto. Siempre en primera persona usted tiene que demostrar de manera sistemática que usted ha sido objeto de persecución, de trato degradante. El que le digan gusano, eso es trato degradante. O que te digan negro de, eso es un trato, o MD. Es decir, si usted pertenece a un grupo social determinado o un grupo especial como la comunidad LGTBQ, si usted recibe ofensas por usted tener una orientación sexual, eso es trato degradante. Si usted tiene un origen determinado, ya sea yoruba o practica una religión, porque usted con esa brujería, es decir, tratos despectivos y degradantes entran también dentro de eso. Pero usted tiene que tenerlo documentado y saber que es usted en primera persona, no lo que pasó en el barrio. No lo que pasó en el barrio, porque hay que determinar, y eso es lamentable que nosotros tenemos eso cuando a la hora de contamos el cuento de manera general.
Y el Sí, cuento de manera general existe, pero es lo particular en usted, en primera persona. Hay un ejercicio que ayuda mucho en estos casos, Ismael, y es el que la persona anticipadamente escriba su historia, que haga su ejercicio, que haga su tarea y escriba su historia. No es que se la vaya a entregar por escrito al oficial, obviamente, pero el hecho de escribirla le va a ayudar a recordar, le va a ayudar a memorizar y a tener claro, incluso quizás a abundar un poco más en algunos hechos que fueron más importantes que otros. Yo creo, Lo otro que es muy importante, nunca decir mentira. Nunca, jamás. Una mentira puede poner en juego todo su estatus migratorio en Estados Unidos. No solo va a poner en juego el asilo, el hecho de que usted diga una mentira a un oficial del gobierno va a tener una repercusión negativa muy grande en su caso. Y a veces muchas personas piensan que por ocultar algo o por decir algo que no es cierto van a tener un mejor beneficio, y precisamente eso es lo que penaliza la ley de inmigración, la mentira para obtener un beneficio migratorio. igual que usted llenar y yo lo vuelvo y repito nuevamente porque he visto ya 2 casos. Comentaba yo con una amiga notario que es muy responsable. Esa muchacha es súper responsable, que estaban llenando solicitudes de asilo en línea. Asilo en línea. Entonces, no te hacen todo, le empiezan a hacer check mark. Usted sabe que tienen unos box y usted le hace check mark, la crucecita, y lo mandan vacío para buscar el recibo de que lo invitó para poder hacer la licencia. Señores, ya hay una respuesta de una residencia retenida por eso. Porque eso... Sí, es muy importante. Todas las aplicaciones migratorias que se llenan en Estados Unidos, cuando la persona las firma, ya sea que la firma sea digital, como en el caso de los asilos que se están subiendo online, o cuando la persona la firma en físico, es bajo juramento de decir la verdad, bajo protesta de decir la verdad. So, un consejo muy importante. Yo entiendo que a lo mejor ustedes no hablen inglés, pero si ustedes están llenando un asilo online o en línea y se los está llenando un paralegal o un notario, aguas. Primero ustedes tienen que proveerle a esa persona toda la información y corroborar que esa persona esté de verdad capturando la información que usted les está brindando. Y lo otro es que cuando usted llena el asilo en línea, al finalizar de llenar la información, el sistema le va a pedir a la persona que está aplicando el asilo que cree una cuenta online. Al momento en el que ustedes creen esa cuenta online, ustedes pueden revisar todo lo que se ha capturado e incluso revisar la evidencia que se está subiendo. Háganlo o pidan siempre una copia de esa aplicación. Cualquier error, cualquier mentira, cualquier representación falsa siempre va a tener una repercusión negativa para usted y no para el notario o el paralegal. La repercusión va a ser para el aplicante. Y es muy importante que tengan claro que siempre tienen que decir la verdad. Hay personas que han tenido o tienen ciudadanía en otros países, residencias en otros países, permisos de trabajo, que incluso les han otorgado asilo en México, por ejemplo. Siempre digan la verdad, no digan mentiras. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que el gobierno va a poder llegar a descubrir que usted, bajo protesta de decir la verdad, mintió, y entonces la repercusión va a ser que probablemente ni siquiera califique para un perdón. Es cierto, como usted dice. Doctora, sería correcto decir en este caso que aquellas personas, y es por eso que yo insisto, cuando se dice que hagan un asilo defensivo en línea, que lo hagan sólido, quizás a lo mejor no como que se hace ante un juez, pero sí debe hacerlo sólido. No, todos los asilos, perdón que te interrumpa, todos los asilos en línea, con el juez, siempre tienen que tener la misma solidez y la misma calidad. Siempre. ¿Por qué? Correcto, porque todo documento migratorio va a quedar en su expediente migratorio y va a haber copia de eso. Tanto va a tener copia UCIS si usted está en un asilo afirmativo,
como va a tener copia el juez de lo que usted le dijo a UCIS en su asilo afirmativo. El asilo siempre tiene que tener la misma calidad, siempre tiene que concordar toda la información y, por supuesto, la veracidad, que es súper importante. Bueno, quizás fue, perdón, pido perdón. Lo que sucede es que no me expresé bien. No me expresé bien. Me refería a que el asilo en línea es un poco limitado a la hora de cargar documentos. No, puedes cargar todos los documentos que tú quieras. De hecho, tiene un gran beneficio el asilo en línea. ¿No? ¿Eh? ¿No te da para 3 PDF o 4 fotografías? No. Tú puedes incluso suplementar la evidencia, ampliar la evidencia. O sea, es bastante amigable el asilo en línea. Vamos a suponer que yo estoy ahora presentando una aplicación de asilo y no tengo una copia de una carta de advertencia. Bueno, pues yo lo presento para que al cliente obviamente no se le demore su recibo y no se demore en tramitar su licencia y su permiso de trabajo, pero después yo abro la cuenta donde yo presenté ese asilo y suplemento la evidencia y subo el PDF con la copia de la citación y su traducción. Bueno, me refería a esto. Mi experiencia mi experiencia también fue una sola vez que lo hice como ensayo para saber cómo se hacía. Y a partir de ahí yo dije, bueno, ¿y qué tal si a esta persona, y es el escenario, le sale una corte y tiene que presentar este asilo después que se lo mandó a UCIS al juez y al fiscal? ¿Qué se hace en estos casos? En esos casos hay que rehacer ese asilo. Primero porque cuando se sube el asilo online, todavía el sistema no está subiendo lo que es la típica forma 589, sino que el sistema agarra información y la información va a agruparse de una manera muy diferente a lo que es el formato de la I-589, que es el formato de asilo. Ahí lo que sucede es que hay que rehacerlo. También hay que rehacerlo no solo porque el formato no va a concordar con el formato que usa la Corte, sino porque, por ejemplo, la tabla de contenidos de evidencia y el formato de la Corte es muy diferente al formato que usa el juez. Perdón, que usa UCIS. Siempre va a haber que rehacer ese asilo y además, muy importante, UCIS no manda copia del asilo al juez. Es su deber presentar de nuevo esa aplicación. Bueno, voy a comenzar con preguntas y respuestas, que tengo como 17 por ahí, pero tengo una que además me ha llenado de una alegría tremenda, pero tengo mis reservas. Una persona que perdió su juicio con el MPP, perdió su apelación, se presentó en frontera, le hicieron un miedo razonable y le dieron un I-220A. Ayer me acaba de llamar de que UCIS lo está llamando para una entrevista de residencia. Una entrevista de residencia. No, eso es imposible. No lo pueden llamar para una entrevista de residencia si él no ha aplicado la residencia. Sí, la aplicó. Le mando ahora mismo el documento a usted. Okay. No quiero comentarlo porque no, y se me olvidó cuando estuvimos haciendo la previa decirle, pero lo llamaron para que llevara todos sus documentos. Yo me he quedado en una pieza. ¿Será posible eso? No sé, déjeme mandárselo ahora mismo para que usted lo vea un momentico ahí. Yo creo que he hablado con ustedes. El documento dice brief with you the interview, the letters and interpreter. Sí, eso, ok. Las notificaciones de entrevista, señores, tienen un formato general, no tienen un formato personalizado para cada caso, ok. La lista de los documentos que usted debe llevar a la entrevista que aparecen en la cita es una lista general que le ponen a todo el mundo, no es una lista personalizada para su caso. Ok. Déjeme mandarle doctora, porque de verdad que me tiene eso henchido de alegría. Lo más seguro, Requejo, es que lamentablemente a esta persona,
aunque la hayan llamado de entrevista, y no es que quiera bajarle los humos de esperanza, sino que es la realidad legal en este momento, no le van a aprobar la residencia por dos razones. Una, tiene una orden de deportación. Otra, lo más seguro es que, aunque haya estado en el MPP, cuando cruzó de nuevo, cruzó ilegal. Y ya no es un extranjero arribando, sino es un extranjero presente. Y al tener la deportación y ser un extranjero presente, no tiene jurisdicción en su caso. Y eso es lo que va a pasar, que le van a negar la residencia basado no solo en falta de jurisdicción, sino en que tiene una orden previa de deportación. Aquí le envío el segundo documento que le enviaron. Se recomienda que vaya con un abogado, ¿cierto? Sí, yo les recomiendo que vaya con un abogado. Esto que me estás mandando es la típica notificación de entrevista de inmigración que se le manda a todo el mundo. No tiene nada en particular ni nada en específico para ese caso precisamente. Como te digo, es un formato general que se utiliza. Y repito, tiene una orden de deportación previa por un juicio que perdió. Tiene un segundo cruce. Cuando le dieron la 220A, se la dieron como extranjero presente, por lo tanto, UCI no va a tener jurisdicción en su caso y no le va a poder aprobar la residencia con esa deportación y con esa falta de jurisdicción. Vamos a recordar que muchas veces las personas o los oficiales que agendan los casos para entrevistas no son los oficiales que revisan el expediente a detalle y que ven si de verdad hay un mérito en el caso, sino son oficiales que sencillamente reciben un expediente y les dicen que ya está listo para entrevista, que lo manden, vamos a suponer. ¿Ok? No quiere decir que el que haya recibido una entrevista sea porque su caso vaya a ser aprobado. Qué bueno que estoy viendo a alguien que me está saludando desde Canadá. Y no es el caso. No es el caso de esta muchacha. Esto es otra amiga. Alguien me escribió desde Canadá, cubano-español, que intentó presentarse y lo regresaron atrás. Y lo que le dijeron es, usted es español, número 1, y número 2, Canadá es un tercer país seguro. Que de hecho, en este documento que yo presenté, ahorita, a principio del programa, hablan de los países seguros. Hay cosas que se quitaron de ese documento desde el 21 de febrero del año 21. Era Guatemala, Honduras, El Salvador, que lo habían puesto como países seguros durante la administración Trump. Pero Canadá continuó siendo tercer país seguro. Quien vaya a pedir asilo por Canadá, lo que te va a preguntar es, lo primero que te va a preguntar el oficial es, ¿cómo tú llegaste aquí? Sí, pero ahí tienes el típico caso de lo que hablábamos antes. O sea, no se les puede ocurrir que con una ciudadanía española ustedes vayan a cruzar la frontera para pedir asilo, porque tienen una ciudadanía en un tercer país donde pueden vivir de manera segura y donde tienen beneficios como ciudadanos. Es lógico, cualquier oficial que haga su trabajo debidamente y que haga las preguntas correctas, cuando detecte que la persona tiene una ciudadanía en otro país, le va a negar la entrada en frontera, porque la entrada en frontera para una persona que no tiene un documento legal de entrada es únicamente para pedir asilo. Bueno, ahí tenemos el caso típico de las personas. Es decir, es una cosa lógica. Se cae de la mata. ¿Cómo tú llegaste a Canadá? Porque Canadá no se llega en balsa. Sí, pero no es solo cómo llegaste a Canadá. Es lo más importante. Es inelegible para ese asilo porque tiene una ciudadanía en un tercer país donde su vida no va a correr peligro. Si tuviera una ciudadanía en Venezuela y fuera cubano, bueno, ok, ahí hay bastante jugo para sacar en la defensa. Pero en España, ¿qué le puede pasar a un cubano? Nada, y está demostrado que no. Así es. También, lamentablemente, yo viví allí, en República Dominicana. ¿Sí? Tienen una democracia que no es perfecta, pero tampoco es. Entonces he visto dominicanos pidiendo asilo. ¿Qué hago? Digo, anda, la cachita, ay, mi madre Virgen de la Altagracia y no mío. Si tú no tienes que demostrar, no sé que sea de un grupo social determinado, muy específico, que sea un tema de homofobia, que sea un tema de que tú eres un ambientalista que no quiere que corten árboles, es un grupo de mafia o algo así, bueno, entonces, pero son cosas muy específicas, no por cuestiones de criterios generales de política, al igual con cubanos con residencia y ciudadanía dominicana.
Están siendo muy estrictos con esas cosas. Así es. Bien, doctora, preguntas y respuestas por acá que me encantan. Ustedes que tenemos una audiencia muy inteligente. Doctora, a mí me negaron el asilo con el gobierno de Donald Trump. Aquí en la frontera estaba en ese momento el MPP. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar castigado para poder entrar a Estados Unidos, pedir asilo nuevamente? Porque son denegadas a todos. Saludos. No hay un tiempo de espera. Ya a usted le negaron su asilo, ya sea en la época de Trump o en la época de cualquier otra administración. Si usted perdió su juicio de asilo porque el juez determinó que usted no era creíble, o porque no encontró que había persecución en su contra, o porque no encontró que si usted regresaba a su país iba a sufrir persecución y daño, y usted no apeló a tiempo, no hay un recurso de que pueda aplicar de nuevo el asilo, porque sus circunstancias no han cambiado. Tienen que haber cambiado sus circunstancias dramática y drásticamente para poder aplicar asilo de nuevo. Si ese no es el caso, si usted después de que le negaron el asilo no fue de nuevo perseguido, amenazado, detenido, torturado, etcétera, no va a poder aplicar asilo de nuevo. Dice, yo apliqué el asilo y puse mi historia, pero no tengo pruebas. Bueno, le aconsejo que consulte con un abogado. Generalmente los abogados, cuando leemos las historias, nos podemos dar cuenta de qué pruebas se pueden solicitar, se pueden conseguir. A veces hay personas que fueron testigos de lo que le pasó. Si fueron testigos de cuando lo despidieron en su empleo, se puede pedir una carta de esa persona que fue testigo, debidamente firmada, con una copia de su identificación y con una traducción certificada. Pero consulte siempre a un abogado, que es quien va a saber exactamente qué pruebas se pueden pedir después de leer su historia. Buenas tardes, abogada Laura. En el caso que por ejemplo, una persona tenga una residencia en otro país, ¿es necesario plasmarlo a la hora de aplicar para el asilo? Siempre. Si no lo hiciera, ¿podría caer en mentira? Si no lo hizo en el momento de la aplicación del asilo, lo va a tener que hacer en el momento o de su entrevista o del juicio. Porque de lo contrario, el hecho de que lo oculte y no lo diga es una mentira. Venga, le voy a dar un consejo práctico. Me encanta ponerle en perspectiva. Imagínese usted que esa mentira pase y le den la residencia. Vas a llegar a otro filtro, que es de la ciudadanía. Probablemente te salga en eso. ¿Y qué pasa cuando usted mintió para obtener una residencia y va a hacerse ciudadano, doctora? Y le descubren la mentira. Le quitan la residencia. Y no te hace ciudadano. Entonces no es una buena idea. Recuerden que ustedes van a vivir los próximos vidas que le queden aquí. Después que ustedes viven aquí es muy difícil uno decir no, porque es el mejor país del mundo. Porque lo es. Porque todas las oportunidades y todas las cosas que uno tenemos. Entonces no manchen ese momento con una tontería. Asuman la responsabilidad de las cosas. Hay que asumirla porque es así. Y esto es un país de asumir las cosas responsablemente. Voy a seguir con, ok, aquí vengo. Jorge Torres, con la orden de deportación como si fuera un criminal. Yo no tengo palabras, mi hermano. Puedo decir mi opinión. Estoy aquí a la suerte de Dios. Dios lo bendiga a usted y a la doctora. Gracias, querido. Es triste. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Si estás en México, mi hijo también perdió. Y mi hijo también vive en México. Y ha hecho vida ahí. Nancy vive en la frontera ahí. Ha hecho vida. Y es duro, yo sé. Pero hay que lidiar con eso. Esas son las cosas de asumirla. Esos son los paquetes que tenemos que asumir cuando decidimos. Sí. Aquí estamos. Otra más, porque si no quiero que Laura me regañe. Doctora, mi saludo. Estoy llamando a la oficina. He escrito correo y no recibo respuesta. Necesito presidir, agendar una cita. ¿Qué puedo hacer? Ahí está. Hola, llama a la oficina, extensión 304, pregunta por Verónica y pídele una cita conmigo. Y si no te contesta, avísame y le hablamos los pelos. Vale.
Saludos, Ismael y doctora. Eso que es parecido del MPP en las cortes, que en las fronteras a través de la televisión denegaban a todos 14 años trabajando con los diplomáticos americanos en Cuba. Pedí asilo político en Cuba antes de irme con fecha y todo lo demás. Y no pude hablar en esas cortes del MPP. Estoy votado aquí en Matamoros a mi suerte. Suertes a todos los cubanos. A los cubanos que vienen llegando, Dios los bendiga y los ilumine. Amén. Jorge Torres, mi hermano. Lo siento, de verdad. Lo siento, es duro. Yo sé que es duro. Sí, lamentablemente, Jorge, la gran mayoría de los cubanos no van a poder ganar su juicio de asilo político. Y no porque sean cubanos, sino porque en realidad los juicios de asilo son difíciles de ganar, no son fáciles. Hola, la forma I-286, Notice of Custodial Determination, con casilla marcada, on your own recognition, bajo tu propia palabra, se considera una salida bajo palabra, igual que el I-220A. No es igual, el I-220A es una forma separada a la 286. Son dos formas separadas, pero sin embargo generalmente van juntas, porque la notificación de la determinación de custodia es la que explica que usted fue liberado bajo palabra y la 220A es la orden de liberación bajo palabra. Eso no es lo mismo, pero van unas relacionadas con la otra. Mira, aquí hay dos preguntas muy buenas y con esto voy a concluir. Dice, ¿en qué beneficia la decisión de Conrado Acevedo a los paroles que fueron cambiados por I-220A y puestos en corte? Saludos. ¿En qué beneficia la decisión Coronado? La decisión famosa aquella de... Hablando de jurisprudencia ahí. Eso fue un fallo que tuvieron... por cierto, mañana miércoles va a estar... Supongo que se refiere al acuerdo federal de los extranjeros llegando con la 220A. Sí. Ok, si son puestos en cortes y pertenecen a esa clase federal, no importa. Ya sea que lo sacamos de la corte y le hacemos la residencia con UCIS o le hacemos la residencia con el juez. Siempre que la persona cumpla con los requisitos de que sea un extranjero arribando a Estados Unidos, de que hayan tenido, bueno, la primera casilla marcada, obviamente, que es la de arribando a Estados Unidos, y hayan llegado dentro del periodo que establece el acuerdo, que es 2017 a diciembre de 2021, van a estar protegidos y esa 220A les va a servir como un parol para efectos de la ley de ajuste cubano. Abogado, en el caso de que una persona con parol y corte con una defensa válida, ¿es el ajuste de estatus por la ley de ajuste cubano? Por supuesto. Buena pregunta. Señoras y señores, muchísimas gracias, doctora. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Estamos mañana. Va a estar, ustedes fueron por fin a llevarle el pavo, usted y Mar Prada, a la gente del BIA. No. Mar Prada estaba cocinando pavo ese día. Me dijo, no, yo no voy a ir. Mañana va a estar Mar Prada con nosotros por acá. Yo por lo menos tampoco pude porque yo vine de la frontera medio malito y estuve hasta sin voz. Estuve por las temperaturas tan bajas, hacía frío violento. Ya usted sabe que nosotros los seniors nos enfermamos fácilmente. Le doy tremendo abrazo, doctora. Buenas tardes a todos. Gracias, gracias.